Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy os traigo un vídeo muy interesante en el cual vamos a tratar el tema de la política económica que tenía la Alemania nazi, ya que por lo general existe un mito, digamos que una creencia general, de que la Alemania nazi a nivel económico era de derechas. Y es algo totalmente descabellado, para nada, señores. En primer lugar tenemos que basarnos en el sistema de la Alemania nazi. El nacionalsocialismo. Calificar la economía de la Alemania nazi como una economía, digamos que liberal, una economía de libre mercado, es absolutamente de una ignorancia apoteósica. Vamos, básicamente es de no tener absoluta idea de en lo que se basaba la economía de la Alemania nazi, pero absolutamente ni idea. Cabe destacar que parte de la propaganda de Hitler iba en contra del capitalismo. Digamos que Hitler le tenía además mucho recelo a Estados Unidos. O sea, es algo que yo nunca le he encontrado sentido y por eso creo que es necesario hacer este vídeo y comentar cómo era realmente la política económica de la Alemania nazi. Pero bueno, señores, no me quiero enrollar mucho con la introducción del tema y vamos al meollo de lo que es el vídeo. La política económica de la Alemania nazi. Para empezar tenemos que remitirnos, como suele ocurrir, al principio, a 1933, cuando Hitler llega al poder. Nada más llegar Hitler al poder, una de las primeras políticas económicas que se pusieron en marcha en esta Alemania nazi fue el rearme, el aumento del gasto público en gasto en defensa. Es decir, el Estado va a invertir más dinero en rearmarse, en lo que es la industria armamentística. Ojito con esto, que muchas veces no se es consciente de la importancia que puede llegar a tener la industria armamentística. La industria armamentística, en cierto modo, no deja de ser otra industria. Hay mucha gente que como que lo percibe como una industria absolutamente independiente del resto. No, señores. La industria armamentística también genera empleo. Y esto no es ninguna tontería. Hay algunos países que en su momento la guerra les ha hecho ganar mucho dinero. Incluso a día de hoy les sigue haciendo ganar mucho dinero. La guerra es un negocio muy rentable para algunos países. Prácticamente para todo aquel país que tenga una industria armamentística potente. Es decir, que para algunos países el hecho de entrar en una guerra o de tener conflictos bélicos puede ser una absoluta maravilla si tienen una industria armamentística muy potente en el país, ya que puede incentivar el empleo, puede incentivar la economía y es algo que está ahí, un factor también a tener en cuenta en esta economía de la Alemania nazi. Otra de las políticas que se pusieron en marcha fue el control de los precios, la fijación de salarios, el control de la industria energética. ¿Qué clase de economía de mercado? ¿Qué clase de economía, digamos que liberal, tendría este tipo de políticas? Es algo irónico, porque es que hay mucha gente que califica las políticas liberales a nivel económico como políticas fascistas. Fijaos que es súper curioso. Y ya no solo esto, Hitler también impulsó el control de los mercados financieros y también de las transacciones exteriores a Alemania. Así de primera, simplemente con estos pocos factores que os he comentado, podemos entrever ya que esto huele bastante a una economía bastante intervencionista, en la cual el Estado planifica bastante y controla mucho la economía. Esto de una economía de libre mercado tiene bastante poco. Básicamente, la idea de política económica que tenía la Alemania nazi era encaminar a la nación hacia una autarquía. Una autarquía es una política de autoabastecimiento, una política autosuficiente, una política que rechaza la ayuda externa, una política muy proteccionista, que busca apostar por lo nacional. La autarquía lo que busca es un país que no dependa del exterior, un país que no necesita importaciones, que él mismo se puede autoabastecer. Es una economía muy proteccionista. Sí es verdad que, como os he comentado, Alemania buscaba a nivel económico conseguir una autarquía, pero realmente no podía conseguirlo porque era muy utópico y lo que hacía era establecer alianzas comerciales con algunos países, pero en cierto modo se buscaba totalmente un proteccionismo y depender lo menos posible del exterior. Como os he comentado anteriormente, la política económica de la Alemania nazi estuvo muy marcada por un control de precios muy férreo y sobre todo por apostar por el aumento de la masa monetaria, es decir, este tipo de políticas que en cierto modo a la izquierda le gusta tanto, de imprimir billetes. Como podéis imaginar, este tipo de políticas de expansión de masa monetaria, de control de precios, de control de salarios, cuando se tiene un intervencionismo muy grande, muy férreo, se puede llegar a controlar en un corto medio plazo, pero las consecuencias a largo plazo se dejan ver y se llaman inflación. Y este tipo de consecuencias las conoce perfectamente Venezuela. Básicamente son políticas de pan para hoy.
y hambre para mañana. La política económica de la Alemania nazi estaba totalmente enfocada al pleno empleo. ¿Y cómo se buscaba conseguir este pleno empleo? Claramente aumentando el gasto público, financiando obras públicas y de esta manera digamos que generando empleo. Esto desde el punto de vista teórico sería estimular la demanda agregada mediante el aumento del gasto público para incentivar la inversión y el consumo de las familias. Destacar que Alemania consiguió en 4 años, desde 1932, hacer descender el paro de 6 millones de personas a menos de 1 millón de personas. Además de incentivar la producción nacional un 102% y duplicar la renta nacional. Sí, señores, todo esto en 4 o 5 años. Otra de las medidas que se tomaron a nivel económico en la Alemania nazi fue la centralización de la agricultura. Y se limitó muchísimo las importaciones agrícolas. ¿Qué ocurrió con todo esto? Pues lo que cabría esperar. Un descenso de la producción de alimentos, que esto conlleva un aumento del precio de estos por su escasez. Claramente, como podéis esperar, este tipo de políticas, combinadas con una política monetaria expansiva de imprimir e imprimir billetes, hizo que los precios se alzaran. Esto que hizo que Alemania se vio forzada a controlar los precios aún más. ¿Cómo haría esto? Pues básicamente estableciendo precios máximos y fijando salarios. ¿Qué provocó todo esto? Pues claramente, como cabría esperar, escasez. Y por tanto una política, digamos que de racionamiento con la población. Como podéis esperar, el control de precios para intentar frenar la inflación es algo que casi nunca sale bien, porque lo que acaba generando es que los comerciantes y los negocios acaben o dejando de producir porque no les sale rentable vender a esos precios, ya que la inflación se los comen totalmente y el beneficio que sacan es nulo, o se van al mercado negro. La tendencia inflacionista se hizo evidente desde 1936 y los trabajadores exigían salarios mayores, pero el gobierno prohibió el aumento de precios. Este tipo de inflación, en el cual se definen precios máximos y congelación de salarios, es una inflación encubierta. El efecto de esta política fue una bajada de la calidad de los productos, descuentos para trabajadores y el auge del mercado negro. Claramente en otro estado con este tipo de medidas podían haber habido huelgas por parte de los comerciantes, algo por el estilo, pero en una dictadura totalitaria eso no tenía ningún tipo de espacio. Y más en una Alemania nazi que había prohibido absolutamente los sindicatos, los había disuelto. Y bueno, como podéis esperar, posteriormente la economía quedaría totalmente subordinada con el inicio de la Segunda Guerra Mundial a la industria armamentística y lo que es la industria y el negocio de la guerra. Los sindicatos fueron sustituidos por lo que fue conocido como el Frente Alemán del Trabajo, el FAT, que básicamente lo que buscaba es como elevar el estatus y el caché del trabajador, darle importancia, hacerle creer que realmente era la base de la nación y el que hacía que realmente el país funcionara y digamos que le daba orgullo y empoderaba al trabajador, por así decirlo. Aún así, se prohibían las huelgas, los paros de patronal, por lo tanto era un poco, digamos que, ambiguo. Aún así, en la Alemania nazi se tenía una elevada consideración con los trabajadores. En cierto modo era una forma de colectivismo y de control por parte del Estado de los trabajadores. Al final, intervencionismo a nivel económico. Como hasta el momento habéis podido ir viendo, os he ido planteando una política económica que se ve claramente que va hacia el fracaso. Muchos pensaréis, ¿y qué salvó a Hitler? ¿Qué salvó a la Alemania nazi? Claramente, como os he comentado anteriormente también, la guerra. Por lo tanto, podríamos calificar la política económica de la Alemania nazi como una economía muy, pero que muy planificada, con un Estado muy intervencionista, pero a la vez con algunos tintes capitalistas, que no dejan de ser capitalistas, pero para nada una economía de libre mercado. Realmente, las políticas económicas que planteó Hitler y la Alemania nazi tienen más en común con políticas socialistas, o como llamaríamos actualmente políticas keynesianas, que con políticas de libre mercado. Es más, Hitler se proclamaba socialista, enemigo del capitalismo. Pero él hablaba su propio socialismo, él consideraba que el socialismo de verdad sí que protegía la propiedad privada. Era un socialismo que incentivaba, digamos que, la iniciativa privada. Él consideraba que ese era su socialismo y el verdadero socialismo. Además, como habéis podido ver durante el vídeo, las políticas que se llevaron a cabo para reducir el paro fueron aumentar el gasto público, más obras públicas e invertir en más gasto en defensa, en el rearme, en la industria bélica. Claramente, y como podéis esperar, esto lo que generó fue deuda y déficit. Y Alemania, digamos que lo que hizo fue emitir como bonos del Estado, por así decirlo, pagarés en cierto modo,
con los cuales poder financiar todo este gasto público. Se emitían y había empresas que los compraban, claramente, con fines lucrativos. Y de esta manera Alemania conseguía financiarse. Con el paso del tiempo, la población volvía a confiar en el gobierno, comenzó a ahorrar y depositó su dinero en los bancos y en las empresas de seguros. Y estos a su vez estaban obligados a invertir en deuda del gobierno. Como os he comentado también anteriormente, Alemania, con un control muy pero que muy férreo sobre los precios, un intervencionismo muy grande, consiguió paliar los efectos de la inflación en un medio plazo. Pero en un largo plazo la inflación acaba llegando, y esto está claro. En un medio o corto plazo puedes intentar controlar esta inflación, con políticas monetarias expansivas, controlando salarios, controlando los precios, pero la inflación acaba llegando. Como os digo, es pan para hoy y hambre para mañana. Sí es verdad que para 1938 ya prácticamente había desaparecido el paro en Alemania, pero claramente, como os digo, eran políticas económicas kamikazes, de pan para hoy y hambre para mañana. Era algo que, bueno, por el momento mucha alegría, pero esto no era sostenible en el largo plazo. Esto iba a reventar e iba a traer una crisis tremenda. Cabe mencionar que, a diferencia del comunismo, lo que hizo, digamos que la Alemania nazi, fue privatizar muchos sectores y privatizar, digamos que muchas empresas, pero a la vez establecer un control muy férreo y mucho intervencionismo sobre estas empresas, a nivel de fijar precios, a nivel de fijar salarios, y por lo tanto, al final esto no era ni una economía de mercado ni era absolutamente nada. Al final, intervencionismo puro y duro. Y bueno, como he mencionado también, al final lo que salvó a la economía de la Alemania nazi fue la guerra, pero la guerra también fue lo que acabó destruyendo el país y acabó desolando absolutamente su economía. Porque al final, cuando tú destinas absolutamente todo tu gasto en la industria bélica, se descuidan otras industrias, empieza a escasear el alimento, empiezan a escasear otros bienes. Y al final la guerra destruye industrias, destruye campos, y después de la guerra solo queda miseria. No hay nada, absolutamente nada. Como os digo, fue una política de pan para hoy y hambre para mañana. Si es verdad que en muy pocos años sacó a Alemania del foso profundo en el cual había dejado la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles a Alemania, pero claramente, como os he comentado, era una política de pan para hoy y hambre para mañana, con muy pocas perspectivas de futuro, que en cierto modo se salvó del desastre por el estallido de la guerra, que lo que hizo fue volver a incentivar la economía con aumento del gasto público en lo que es la industria bélica. Básicamente, el fin del Tercer Reich dejó a Alemania con un colapso absoluto a nivel económico y con una hiperinflación de la hostia. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la masa monetaria era 6 veces más grande que el Producto Interior Bruto. En la posguerra, de nuevo, se pasó al trueque a causa de la inflación monetaria provocada en la época nazi. Los gobernantes de todos los tiempos siempre han tenido la tentación de resolver los problemas económicos mediante el abuso monetario, con la consiguiente pérdida de valor del dinero. La inflación opera como un impuesto indirecto que va reduciendo lentamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. He intentado resumirlo lo máximo posible, hacerlo lo más comprensible para todos los públicos que he podido. Y espero que lo hayáis disfrutado, que haya parecido ameno. Si veo que os gusta y le dais apoyo en los likes y en los comentarios, seguiré haciendo vídeos de este estilo con otras, digamos que naciones o momentos históricos interesantes en los cuales podemos plantear las políticas económicas que se llevaron en su momento. Yo veré un poquito el feedback y si veo que funciona, continuaré con ello. Y nada, chicos, no me quiero enrollar mucho más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por todo el apoyo y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.